en su gran promulgación le dio el toque de sección al gremio que ya existía. Por eso es que día a día se agiganta en su tamaño y en septiembre cada año celebra con alegría. Escucha, colega, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. Es el único que da fe pública en realidad, que reconfirma el visado. Auditor por formación, su más importante acierto al poner al descubierto los casos de corrupción. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Juan Laya fue un confesor que llevó la ley por dentro, crítico del reglamento y del gremio defensor, luchador de noble acción, un incansable soldado que en vida estuvo entregado a esta gran institución. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Conciencia, colega, cumplí con el visado. Nuestro gremio es una escuela donde el éxito es emblema ante tan serios problemas que confronta Venezuela, con la más alta eficiencia en la vida nacional. Nuestra labor es vital, vamos rumbo a la excelencia. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en mujeres gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Estimados colegas y amigos, en nombre de las juntas directivas de los colegios de contadores públicos del Estado Zulia y la junta directiva del Instituto de Desarrollo Profesional y de Prozulia, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad de las 21ª Jornadas Tributarias con ocasión de la celebración del 47º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Queremos saludarle a todos los participantes de esta tarde. A continuación, palabras del licenciado James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. Buenas tardes. De verdad que seguimos de fiesta, de alegría. Yo cada vez que escucho esta gaita me lleno de entusiasmo, me lleno de contento a pesar de las distintas adversidades que podemos tener en nuestro país. Seguimos de fiesta en esta jornada
tributaria, en esta jornada del conocimiento, en esta fiesta del conocimiento. El contador público no descansa, el contador público sigue día a día capacitándose para dar respuestas oportunas a las distintas situaciones que vive el país. Hoy para mí un día especial, y tengo que decir que es especial porque tenemos un invitado de lujo. El poder decir que hoy nos acompaña el economista, profesor, amigo, Adalberto Zambrano, es un honor para nuestro gremio que nos acompañe en nuestra jornada. De verdad que hoy vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Vamos a aprovechar herramientas que estoy seguro que nos va a dar el profesor Adalberto sobre lo que es el tema de estrategia, planificación. Nos va a dar sin duda algunas cifras que nos va a servir para nosotros como profesionales poder asesorar a todo un número importante de contribuyentes que siguen luchando, de empresas que siguen tratando de sobrevivir, que se están replanteando, que están aprendiendo a desaprender, como dice un amigo mío, Fernando Sánchez Arias. Bueno, porque no solamente nos toca hablar de los problemas que tenemos o competencias ambientales, sino de los equipos empoderados, la comunicación asertiva. Hoy también estamos viviendo una situación sumamente crítica económica. A pesar de todas esas aristas, hoy tenemos que agregar otros temas que son sumamente importantes, como es la economía. Darnos cuenta que el mundo ha cambiado y bueno, y que nosotros tenemos que hacer un ajuste. Yo creo que esto es un año, en términos contables, un año de ajuste. Se lo explico al profesor Adalberto, es decir, nosotros tenemos que hacer hoy como un borrón y cuenta nueva, tenemos que hacer algo con este año, y que más allá de olvidarlo un poco, tenemos que hacer un ajuste importante de lo que es para nosotros la planificación. Y los contadores públicos tenemos esa característica de asesor. Cada día que sigue avanzando en estos temas de tecnología, nosotros dejamos de ser esos tenedores de libros y, profesor Alberto, nos hemos convertido en asesores de empresas. Cada día, yo creo que ese es el nombre que tenemos que ir buscando, ser asesores, ser aliados en estos temas. Y bueno, y tenemos que, para poder ser aliados, tenemos que manejar todas esas herramientas que usted hoy nos va a mostrar. Estoy convencido de lo bueno que va a ser esta actividad y bueno, y seguir invitando a todos los colegas a participar en esta jornada que culmina en el día sábado, invitarlos para mañana que tenemos la final de la actividad Sinergia Musical de aproximadamente 50 contadores públicos a nivel nacional, 5 que son los finalistas y 5 son del estado Zulia. Así que además que somos contadores, que es la mejor profesión del mundo, los zulianos somos todavía mucho mejores. Eso es una realidad. Entonces, bueno, los invito a que mañana también a través del canal del Colegio de Contadores puedan ver la final de Sinergia Musical. No les quiero anunciar algo, pero les tengo una promesa que se la vamos a cumplir a partir del 1 de octubre. Les tengo una pequeña sorpresa. Seguimos trabajando en función de obtener un mejor gremio. Y bueno, amigo de Alberto, antes que te presente, Edwin, muchísimas gracias de corazón en nombre de todo el gremio. Sabemos que hablar de Adalberto Zambrano es hablar de capacidad, es hablar de estrategia, de planificación, un hombre que ha defendido esos temas con mucha pasión y bueno, y de verdad que es un honor tenerte en nuestra casa, Adalberto. Muchísimas gracias, profesor. Un gran honor para el Colegio de Contadores Públicos presentar la ponencia Los retos de la gerencia en las empresas, presentado por el doctor Adalberto Zambrano Barrios, quien es economista, máster en gerencia de empresas, doctor en ciencias políticas, quien en los últimos 15 años se ha desempeñado como presidente del directorio ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, IGES. También se ha desempeñado como fundador y gerente general del IESA Zulia. También se desempeña como profesor invitado en la Universidad Católica Andrés Bello. Un gran placer presentarles al doctor Adalberto Zambrano Barrios.
Yo no escucho nada. Un momento mientras restablecemos la conexión con el doctor Adalberto Zambrano. Edwin. Esperemos unos... Ok, lo escucho, profesor. Estamos, aún estamos... Ya estamos en vivo. ¿Ya podemos continuar? Por supuesto, ya estamos en vivo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Disculpa. Sí. Si quiere puede iniciar su video. El video. Sí, su cámara. La presentación, la presentación. Ya la Bien. presentación está lista. Bien, la agenda que voy a desarrollar en la conferencia la vemos en la siguiente lámina. Y le pido a Edwin que me ayude con la siguiente lámina, por favor. Bien, allí vamos a analizar estos 6 puntos, ¿no? Y lo haremos en un tiempo breve de 45 minutos. En primer lugar, vamos a tratar de identificar los elementos más importantes que pueden caracterizar a la situación actualmente en el mundo, en plena pandemia. Y vamos a ver la situación de Venezuela actualmente y cómo eso condiciona la operatividad, el funcionamiento de las empresas. En segundo lugar, vamos a ver una apreciación que tenemos con algunos enfoques de otros profesores, cómo apreciamos la evolución global post-pandemia. Es decir, qué es lo que las empresas a nivel mundial van a tener como referencia después de la pandemia o durante la pandemia. En tercer lugar, vamos a abordar el análisis de la sociedad digital post-pandemia, porque el tema digital está dominando cada vez más la evolución del mundo y en el mundo de los negocios esta situación se hace cada vez más presente. Las anclas del pasado y la realidad del presente es un punto que quiero conversarlo con ustedes, porque en verdad tenemos que superar unas cuantas anclas que tenemos y que nos retienen, que nos dificultan crecer. Vamos a ver eso, para luego entrar al tema central, porque estos elementos es para condicionar, nos condiciona y he querido colocarlos como un contexto a los retos de la gerencia. Dada esa realidad, dado ese contexto, ¿cuáles son los retos que un gerente debe afrontar en estos momentos? Y más aún en los próximos meses, durante y post pandemia. Y al final vamos a hacer una reflexión sobre cuáles son las cualidades que un gerente debe tener
para afrontar esos retos. Vamos a ver 7 retos. ¿Y cuáles son esas 5 cualidades más importantes que a mi juicio, es una apreciación personal, debe tener un gerente para poder afrontar con éxito esos 7 retos que identifico como los más importantes de la gerencia? Entonces empecemos con la situación global y le pido a Edwin que me ayude con la siguiente lámina. Con la siguiente lámina, ahí tenemos. ¿Cuáles son los impactos económicos a nivel mundial que está generando la pandemia del COVID-19? Bueno, fíjense, según el Banco Mundial, la economía en el mundo, este año 2020 se va a contraer 5.2%. O sea, va a haber una caída de la economía mundial en el 2020, producto de la pandemia, fundamentalmente, de 5.2%. Se considera que esta va a ser la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y la primera desde 1870 en que tantas economías, es decir, prácticamente todo el mundo, va a experimentar una disminución de su producto per cápita. Esto realmente es muy importante tenerlo presente porque la situación mundial este año va a cerrar con un decrecimiento importante del PIB. Fíjense que el Fondo Monetario Internacional, otra fuente distinta al Banco Mundial, dice que el PIB va a caer 4.9. Es decir, que pudiéramos decir que en el orden del 5% negativo va a haber un PIB este año. Y usted sabe lo que significa un decrecimiento del PIB. Significa menos productos, menos ventas, menos ingresos, más desempleo a nivel mundial. Y al haber más desempleo, hay más pobreza. Otro elemento que quiero compartir de esta lámina es que precisamente esto representaría la primera contracción del producto en las llamadas economías emergentes o en desarrollo en los últimos 60 años, lo cual llama poderosamente la atención. Esto es una apreciación de Coach, de un funcionario del Banco Mundial. Se espera en consecuencia una fuerte caída del empleo y de las ventas minoristas a nivel mundial. A nivel mundial. La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3.6% va a impulsar o a empujar, como se dice, a millones de personas hacia condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Y quiero cerrar con que la caída en Latinoamérica y el Caribe este año, si en el mundo se estima que va a estar en el orden del 5%, el Fondo Monetario Internacional habla de 9.4% la caída para América Latina y el Caribe, y el Banco Mundial habla de 7.2%. Es decir, estaríamos hablando en el orden del 8.5% entre las dos fuentes. En verdad, un número que nos llama mucho a reflexionar. Este año va a ser un año muy duro, negativo, que va a impactar a todo el mundo, a todo el mundo. Veamos la siguiente lámina para que veamos los impactos a nivel de Venezuela. Esto es a nivel del mundo. Veámoslo en el caso de Venezuela. Por favor, Edwin. La siguiente lámina. Veamos la situación de Venezuela. En verdad, estos son números que usted va a decir, caramba, pero este señor lo que nos trajo fue como para salir corriendo. No, es para ver la realidad, la realidad. Y ver qué decisiones vamos a tomar. Veamos esto.
En Venezuela, según el economista José Guerra, un funcionario que fue funcionario del Banco Central y un estudioso de la economía, él sostiene que en este momento la producción petrolera está en 339.000 barriles diarios en Venezuela. 339.000 barriles diarios. Y eso es menor a la producción petrolera en el año 1930 en Venezuela, que era de 370.538 barriles. O sea, ya ese dato nos dice en qué condiciones estamos cuando el petróleo es el primer elemento motor de la economía nacional. Ha sido por muchas décadas. La caída del PIB en los últimos años ha sido dramática en Venezuela, pero este año también, fíjense que hemos tenido desde el año 2013-14 una caída permanente del PIB. 7 años con caída del Producto Interno Bruto y todo avisora que en el año 2021 también va a haber una caída del producto venezolano. La última encuesta nacional de ENCOVI, que es una encuesta que realizan varias universidades que se agrupan para hacer esta investigación muy importante en Venezuela. La última, que fue hace un mes, 2 meses, nos dice que el 96.2% de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza y el 79.3% en situación de pobreza extrema. Aquí participan varias universidades, la Central, la Universidad Católica, Andrés Bello y otras universidades que participan. Realmente son datos económicos y sociales muy, muy fuertes. Allí hablamos un poco del empobrecimiento, pero con estos 2 datos de la caída del PIB y del empobrecimiento nos habla de la difícil situación que tenemos en Venezuela en el año 2020. Permíteme la siguiente, Edwin. Fíjense, el IGEC cumplió 15 años. El instituto que tengo el honor de presidirlo en este momento como presidente ejecutivo. El IGEC nació en el julio del 2005 y ahora en julio del 2020 cumplió 15 años. Entonces quisimos ver cómo era el PIB, cómo se comportó el PIB en esos 15 años. Fíjense, del 2005 al 2013, 2014, el PIB tuvo un comportamiento zigzagueante, pero se mantuvo relativamente creciente. Pero a partir del 2013-14, la caída es tremenda y se ve en la gráfica. Se evidencia claramente pues, una situación realmente muy, muy negativa, muy negativa. Permíteme la siguiente, Edwin. Fíjense este cuadro, cuya fuente es el diario El País de España, donde Venezuela en el año 2015, el PIB per cápita en dólares en Venezuela era de $10.568. El PIB per cápita. Y Colombia lo tenía en 6.089. 6.089. Perú, 6.148. Ahora veamos en el 2019. El PIB per cápita en Venezuela fue en el 2019 $3.374. Una caída tremenda. Pero fíjense, en Perú creció en ese periodo, Ecuador creció en ese periodo, Colombia, el PIB per cápita creció en el mismo periodo, igual El Salvador
igual Bolivia, incluso Honduras también creció el PIB per cápita, mientras que nosotros tuvimos una caída tremenda. Se aproxima a un 68% la caída del PIB por habitante en Venezuela. Veamos la siguiente lámina. Fíjense, esta situación, esta cifra que yo les acabo de mostrar, nos evidencia un entorno muy duro para las empresas en Venezuela y en el mundo. Pero en particular el caso de Venezuela se combina porque además de la pandemia, los efectos de la pandemia era la situación económica, social, que ya venía de años anteriores en situación de caída. Entonces, les decía que más allá de las circunstancias coyunturales que hoy tenemos, y producto especialmente de la pandemia, el mundo está cambiando vertiginosamente, sin lugar a dudas. Y nos adentramos a lo que se conoce, algunos autores llaman la cuarta revolución industrial. Y he querido compartir esta lámina que tiene 3 grandes bloques en cuanto a variables que debemos tomar en cuenta como el mercado y el ambiente de los negocios, la tecnología y la organización del trabajo. El gerente hoy en día en Venezuela debe tener muy en cuenta esto. Además del entorno, que ya lo acabamos de ver fugazmente, porque un gerente para tomar decisiones tiene que considerar el entorno. Decisiones que vaya a tomar de carácter económica, social, tecnológica. Con estas 3 variables que quiero ver con ustedes, ¿cuál es la evolución que se va a tener a nuestro juicio para los próximos meses, para los próximos años? Producto de la pandemia, de los efectos de la pandemia. En cuanto al mercado y al ambiente de negocio, se mantiene un enfoque global, pero con mayor vinculación en lo local. Es decir, el gerente tiene que tener las antenas bien altas, monitoreando lo que sucede en el mundo, pero teniendo los pies bien colocados en su territorio local, en su país, en su patria chica, donde está la empresa, donde tiene a sus trabajadores. Muchos países, esto de la pandemia está llevando a pensar, a retomar muy en cuenta lo local. Y yo creo que este es un punto importante, como redes de aseguramiento local en el marco de las cadenas de valor global, conexiones e impactos globales que hay que considerarlo, crecientes barreras normativas para controlar impactos extraterritoriales, eso se está dando ya y va a mantenerse con mucha fuerza en los próximos meses y años. Los países van a establecer barreras normativas, incluso para el flujo de personas y también para mercancías, productos. Lo local va a tomar una importancia muy grande en los próximos meses, en los próximos años. Y el riesgo del estancamiento secular. ¿Qué significa esto? Que esta situación de la pospandemia puede llevarnos a tener un estancamiento no por meses, sino por años. Por años. Por décadas. O sea, una situación que usted dirá, caramba, pero sí, esta situación es muy grave lo que pasa y nosotros debemos tenerlo muy presente para los grandes retos que vamos a tener a futuro y que muy pronto vamos a mencionarlo. En materia tecnológica, el impacto de la tecnología en nuestras vidas y en la empresa va a ser grande.
va a ser exponencial y muy trascendente. Entonces, vamos a tener automatización, inteligencia artificial y alto desarrollo de la biotecnología. Es uno de los aspectos que en materia tecnológica vamos a tener en los próximos meses y años. Internet para todo. Internet para todo, como está sucediendo en este momento entre nosotros. Que para una conferencia tenemos que basarnos en el Internet. Bueno, el Internet para todo. Hoy para comprar una pizza, el Internet. Están interconectados. En materia de monedas, en materia del dinero, el dinero electrónico es lo que va a prevalecer. Los blockchain y las criptomonedas que evidentemente ya viene tomando fuerza en el mundo, y una acelerada transición hacia el uso de energías renovables y limpias, que eso se va a desarrollar con mucho más fuerza en el futuro. Y en materia de la organización del trabajo, porque esto del mercado y ambiente de negocio más la tecnología nos impacta seriamente en la organización del trabajo futuro, Entonces vamos a tener una creciente transformación digital que ya se viene dando y se va a acelerar mucho a futuro y que va a producir grandes impactos en la organización del trabajo y en el empleo en el mundo y en el caso de nosotros también, en el caso venezolano. La robotización y sistemas autónomos. Yo tengo un hijo que es ingeniero, perdonen que existe esto, tengo un ingeniero graduado en la URBE en electrónica, ingeniero electrónico, un chamo que tiene 29 años, y hizo una maestría en Alemania y se lo llevó a una empresa alemana. Tiene 4 años visitando países para montar y darle mantenimiento a los robots. Y él me dice que es impresionante como las empresas en Europa, en Asia, la robotización de los negocios, de las empresas, tremendamente, en América Latina eso se está dando y se va a acelerar en los próximos años. Todo lo que es el tema de teletrabajo, teleeducación, telesalud, con mucha fuerza en los próximos meses, en el mundo y en América Latina. Organizaciones exponenciales, interacción en realidades virtuales. En el mundo del trabajo, eso va a ser creciente. La organización del trabajo cambió, amigo. Si la vacuna del COVID llega en enero y en febrero, supongamos, estamos todos ya curados y no tenemos posibilidades de contagiarnos, quiero decirle que nos hagamos la pregunta, ¿quiénes son los que van a regresar al trabajo? ¿Quiénes son los que van a querer regresar a la oficina como antes? Eso cambió, amigo. Son pocos los que van a regresar. Son muchos los que van a querer seguir trabajando desde su casa. Y las empresas algunas empresas les va a favorecer eso. Es decir, cambió esta realidad y tenemos que irnos adecuando a eso. Un foco en alta calificación técnica, pero se van a priorizar las habilidades blandas, sin duda. Debe haber una sólida formación técnica en ese profesional, pero importante las habilidades personales, las habilidades blandas en ese gerente, en ese supervisor. Y las competencias metódicas serán tan importantes como las técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que yo tenga un profesional sólidamente formado en lo técnico, pero me interesa mucho su background, su experiencia y cómo él puede esa experiencia metódica, los métodos,
puedan ser transferidos y adecuados a las nuevas realidades. Eso es muy importante en el trabajador, que esa capacidad de adecuación es muy importante y va a tener un gran valor en los próximos meses, en los próximos años. Permíteme la siguiente, Edwin, y tengo que acelerar por razones de tiempo. Por favor, Edwin. Bueno, fíjense, esta lámina que la tomo prestada con la autorización del profesor Eleodoro Ventosilla, que es un distinguido profesor invitado de IGES. Él viene por lo menos una vez al año al IGES, y ahora lo vamos a tener más seguido porque va a ser virtual, las visitas que nos va a hacer. Entonces, él sostiene que la sociedad digital, la sociedad va a ser cada vez más digital post pandemia. Entonces, él toma en cuenta estos 5 elementos que tiene usted a la izquierda de la lámina: valores, organización social, organización del trabajo, tecnología, ambiente, mercado. ¿Cómo era en la sociedad industrial? ¿Cómo era en la sociedad del conocimiento? Pero va a cambiar mucho en la nueva sociedad que él la llama la sociedad digital post pandemia. Los valores va a ser privacidad, seguridad, autodefensa y experiencia. Esos son los grandes valores en la sociedad del futuro. Esa sociedad digital, desde el punto de vista de la organización, nuevos contratos sociales. ¿Cómo va a ser ese nuevo contrato donde yo tengo el trabajador en su casa, trabajando para mi empresa? Nuevos contratos sociales, soledades interconectadas, las llamadas tribus virtuales, ciudades exponenciales, los gobiernos digitales, extremismo distributivo. Esos son los elementos de esa sociedad digital como organización social en el mundo. Desde el punto de vista de la organización del trabajo, transformación digital como robótica y los sistemas autónomos, teletrabajo, teleeducación, telesalud. Nosotros en el IGES estamos estudiando esto, porque la relación del trabajo cambió, amigo. Y vamos a tener que estudiar a fondo y prepararnos con gran tendencia. Hoy tenemos a los trabajadores trabajando en su casa, y esa relación ya es completamente diferente. Organizaciones exponenciales, nuevos contratos psicológicos y agente principal, importante este tema, y la interacción en realidades virtuales, esa realidad virtual que nos plantea una nueva forma de vida, una nueva forma de relación laboral, una nueva forma de producir y de vivir en la empresa. Y en materia de tecnología, todo lo que es el tema de la digitalización, la disrupción y las innovaciones sistemáticas. Automatización, inteligencia artificial, la biotecnología. Ya les hablaba del Internet en todas las cosas, redes de personas y artefactos, todo lo que es el mundo nuevo de las monedas electrónicas, cambios a matriz energética basada en renovables, como un punto fundamental de la nueva energía. Y el ambiente, el mercado va a ser, como lo llama él, local, es decir, no es totalmente global ni totalmente local. Hay una combinación y habla de redes de aseguramiento local, conexiones e impactos globales, barreras normativas para control de impactos extraterritoriales que ya se están dando, por ejemplo, en Europa, y riesgo de estancamiento secular que ya le comentaba. Esto es para estudiar muy a fondo, pero simplemente pinceladas, compartir con ustedes algunas ideas, pinceladas de este tema. Pero avanzo porque el tiempo
el tiempo esta tarde como que está corriendo más rápido, me da la impresión. Vamos al tema central. Si este es el contexto que estamos viendo de lo que puede suceder, de lo que ha sucedido y sucede en el mundo y en Venezuela, y cuáles son estas tendencias que estamos viendo post-pandemia. En materia gerencial, ¿cuáles son los 7 retos que según Adalberto Zambrano son los más importantes para el futuro inmediato? Y hablo de estos 7. Número 1, capacidad de adaptación e innovación. Repito, no digo que estos son los 7 únicos. Esta es una visión personal, muy personal, y que puede, lógicamente, otros profesionales pueden pensar de manera distinta, y ojalá que sea también que sea así, porque eso lo que ayuda es a mejorar las propuestas. Pero esta es una visión muy personal, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes del gerente hoy en día es su capacidad de adaptación y su capacidad para innovar. Sí, ¿qué significa esto de capacidad de adaptación e innovación? Incluso quiero decirle, y me disculpa Jens y todo el equipo de la Junta Directiva del Colegio de Contadores, que yo me esté aprovechando para hablar del IGES. Pero fíjense que la oferta futura del IGES va a estar en función de retos como estos. Porque estas, a mi juicio, son las necesidades fundamentales de la gerencia. Claro que es importante las finanzas para ejecutivos no financieros. Claro que es importante esfuerzos como los costos, de cómo reducir costos. Claro que es importante. Pero hoy en día considero que el tema de la adaptación y de la innovación es clave. Muy importante. Y entonces nosotros estamos pensando en que nuestra oferta se oriente a presentar adiestramiento, capacitación en esta materia. ¿Cómo me puedo adaptar? ¿Y cómo puedo innovar en el negocio? Incluso el contador público tiene que adaptarse a la nueva realidad. Y tiene que pensar en innovar. Teniendo una curva de aprendizaje de años como profesional, tiene que pensar. Y hablaba Jens al comienzo, antes de que iniciáramos la actividad, sobre su rol como asesor. Sin duda, un contador público, asesor de empresas. Contador público, asesor de empresas. Por decir algo, pero tenemos que buscar adaptación, amigo. Y tenemos que innovar. En todos los aspectos, incluso en la familia y en lo personal. Esto cambió. Y tenemos que pensar seriamente en este tema. Entonces, uno de los retos es cómo me adapto a la nueva realidad y cómo innovo. Cómo lograr innovar en toda esta situación compleja que vivimos. Primer reto. Segundo reto. Replantear el modelo de negocio de la empresa. La empresa que teníamos en febrero del 2020 ya no va a ser la misma. El IGES que teníamos en febrero del 2020 no va a ser el mismo IGES a futuro. Tenemos que pensar en el nuevo modelo de negocio. ¿Y qué significa pensar en el modelo de negocio de la empresa? En replantear el modelo de negocio de la empresa. Implica cuál es la nueva propuesta de valor para el cliente. ¿Qué le voy a ofrecer de nuevo al cliente?
en función de sus necesidades, en función de sus aspiraciones, de sus expectativas. Tenemos que replantear el modelo de negocio, uno de los retos más importantes de la gerencia. Y si no lo hace el gerente, ¿quién más lo va a hacer? El gran reto está en la gerencia, en la dirección. Y esto es un tema apasionante, porque yo creo que es uno de los elementos donde se realiza propiamente el ejercicio de la dirección, de la conducción, de la gerencia del negocio. ¿Cómo hago para tener satisfecho al cliente en esta nueva realidad? Segundo reto, El tercer reto, ¿cuál va a ser? El diseñar la hoja de ruta del negocio. Pero ya no la planificación de hace 5 años atrás, 3 años atrás, el año pasado. Es una planificación con cambios también, con variantes también. Pero evidentemente, amigo, alguien, como me lo han dicho más de uno en estos meses de estar confinado, Adalberto, ¿quién va a planificar en estos momentos? ¿Quién? Si no sabemos qué va a pasar la semana que viene. ¿A quién se le ocurre hacer un plan? ¿A quién se le ocurre diseñar una hoja de ruta de la empresa? Me lo han preguntado. O incluso la pregunta lleva implícita la respuesta. Es decir, el que lo haga es un loco, Pues no, amigo. Mientras más incertidumbre haya, es mucho más necesario tener claro para dónde voy. Porque si usted no tiene claro hacia dónde va, al negocio le puede pasar cualquier cosa. Y si alguien debe tener claro hacia dónde va, es el gerente. El gerente incluso debe asesorar al propietario del negocio, a la junta directiva. Es una autopista con doble vía, Gerencia hacia la dirección y la dirección hacia la gerencia, porque la gerencia forma parte de la dirección de la empresa, desde mi punto de vista. Entonces, eso es un reto tremendo, ¿no? De la hoja de ruta, pero no es el plan por cumplir un rito, por tener un documento. No. Es la herramienta de trabajo diario de la empresa. Por otra razón que ya les voy a mencionar. Ese es el tercer reto, amigo. Empresa que no tenga claro hacia dónde va, es una empresa que es altamente vulnerable a desaparecer. Transformación digital, eso es uno de los retos. La empresa que tenía poco o nada digitalizado, pues que corra. Hay que digitalizar a la empresa. Porque los clientes, los proveedores, la competencia, todos van a estar en esa dirección. Y si usted no está en esa dirección, usted va a desaparecer del mercado. La transformación digital es tremenda. Incluso nosotros los gerentes que somos gerentes un poco maduros, poco maduros en cuanto a tiempo me refiero, para no usar otra expresión que no conviene usar, nosotros tenemos que actualizarnos. El gerente de 50 años o un poco más tiene que actualizarse. El gerente que tiene 40 años de edad pero que no domina la digitalización tiene que actualizarse. El contador público tiene que actualizarse, tiene que manejar la digitalización dentro de la empresa.
Muy importante esto, porque si no, ese contador va a ser desplazado. Transformación digital. Digital en la empresa, pero digital en lo personal, en lo profesional. El quinto reto es el nuevo marketing. Claro. No es que yo voy a producir para venderle a la gente y que la gente venga a comprarme. Y de vez en cuando hago yo una investigación para ver qué es lo que están pensando ellos. Mi opinión particular es que estamos en una realidad donde no solamente hay que estar cerca del cliente. Yo creo que hay que convivir con el cliente. Viviendo con el cliente. Que el cliente sepa, sienta que esa empresa está a mi lado y me consulta y está siempre pendiente de mí. Que el cliente entienda que esa empresa y no la competencia es quien lo comprende a él. Y toda esa convivencia, también digital, amigo. Es digital la convivencia. Y el proceso de internacionalización. Claro, que ya muchas empresas han empezado en Venezuela desde hace algunos años, pero ahora hay que hacerlo con una velocidad mucho mayor. Hay que conquistar mercados. ¿Cómo? Con los productos que usted genera. Y esos productos estarán en capacidad de competir. Hay que buscar la manera que compitan. A base de calidad, a base de precio, pero hay que competir. Es un nuevo marketing. Pero la transformación es enorme, amigo. Y el contador público tiene que estar consciente de esto. Tiene que estar consciente de esto. El sexto reto, capacidad para establecer alianzas. Claro, el gerente antes establecía como un valor importante el tratar de cuidar a su proveedor, a tratar de cuidar a su cliente, pero ahora hay que establecer alianzas, amigo. Y lo más duradera posible y con las mejores condiciones, ganar. Siempre he sostenido en mis clases de planificación estratégica, en mis clases de gerencia, que la mejor cuenta, además de la cuenta en dólares que tengamos en un banco, que la cuenta en euros que tengamos en un banco, incluso hasta en bolívares, pero la mejor cuenta es la cuenta del capital relacional. Y un contador público tiene que preocuparse por establecer buenas y extendidas y duraderas relaciones. Y para eso hay que establecer alianzas, amigo. Igual las empresas. El gerente tiene que establecer alianzas, tiene que cultivar alianzas. A nivel de cliente, de proveedores, con el gobierno, con actores de otros países, con actores institucionales del país, hasta con la competencia. Si no es una competencia tan directa. Pero la empresa tiene que tener capacidad para establecer alianzas. Y eso lo debe hacer es el gerente. Por lo tanto, el gerente tiene que cultivar esa capacidad. Y por último, amigo, el gran reto. Y disculpen que a veces transmito algo de emoción en las palabras, pero
tengo más de 30 años dando clases y este es mi estilo, ¿no? Que creo que ya no tenemos tiempo para hacer cambios. Fíjense, este séptimo reto es uno de los retos más importantes, porque tiene que ver con la organización interna de la empresa. Olvídese de la organización de la empresa que teníamos el año pasado, o que teníamos hasta a febrero del 2020. Olvídese, hay que pensar en nueva organización. Y hay que dedicar tiempo a eso, amigo. Es muy importante esta organización interna. Y eso no va a venir por fórmulas que usted va a conseguir en alguna farmacia o que algún consultor se la dé. Esta la tiene que producir usted con su equipo. Y algún consultor que usted sepa que pueda ayudarle. Pero es usted con su equipo. Es la gerencia con el equipo de la empresa quien tiene que pensar y reflexionar esa organización interna. Más pequeña, más achatada, todas las características que usted le quiera dar, pero tiene que pensar la nueva organización. Y también la nueva dirección, porque la dirección que usted tenía antes en la empresa el año pasado no puede ser esta. Los gerentes que son muy duros en su estilo, como es mi caso, por ejemplo, que algunos dicen que soy muy duro en el estilo gerencial, tenemos que pensar en cómo lograr transformar la organización y transformar la dirección. Por ejemplo, perdone que cite algo del IGES. Te dirá, caramba, está aprovechándose para enviar los mensajes de IGES. Pero este no es tanto marketing de IGES. Por ejemplo, yo pienso que la dirección del IGES tiene que estar en dos grandes campos. Uno, el mundo internacional. Hay que dirigirse a los grandes países. Pero entrar a esos países hay que pensarlo y hay que dedicar tiempo a eso. Por lo tanto, el que está pensando el negocio para el exterior no puede estar pensando si la pared está limpia o no está limpia. Que si hace falta internet con mayor velocidad o no. No. Entonces, la dirección puede estar en 2, 3 y 4 áreas. Puede ser múltiple la dirección. Pues sobre las grandes áreas de ataque que vamos a tener en los próximos meses, en los próximos años. Por ejemplo, así lo estamos pensando en el IGES. Y el talento, amigo, el talento de la empresa, que es la gente. El talento. Lo que hace vivir la empresa, lo que hace vivir a la empresa es el talento, es la gente. Y si es una gente comprometida, muchísimo más. Este talento cambió también. Pero hay que ver cómo retenemos al personal, cómo logramos nuevo personal con nuevos talentos en función de los nuevos retos que tiene la empresa. Es un trabajo formidable que hay que hacer. Hay ideas sobre esto, pero bien, todavía me falta una lámina y quiero que me pase de tiempo. Estos son los 7 retos a mi juicio. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un gerente para afrontar estos retos? Y veamos la siguiente lámina, por favor. Yo creo que son 5 a mi juicio. Pueden haber muchos más.
esto es un atrevimiento mío de indicar 5 habilidades, cualidades del gerente para enfrentar los retos. Primero, motivar al equipo. Yo he creído y sigo creyendo, incluso en el IGES yo le digo a mis gerentes, yo le digo, mire, si usted no hace otra cosa que motivar al equipo, ya usted justificó su presencia en el instituto. La primera cualidad, habilidad que debe tener un gerente es motivar al equipo. Él es el que debe ser el primer optimista, el que ve un futuro grande para el negocio, el que le transmite esa esperanza al equipo para que ese equipo se levante en la mañana con ganas de trabajar por la empresa. Un gerente que no motiva al equipo, que más bien desmotiva al equipo, es preferible que le demos vacaciones. Y vacaciones permanentes. Esa cualidad no es fácil tenerla en los gerentes. Pero podemos formar a los gerentes para que tengan esa cualidad. En la empresa debe haber equipo. ¿Y qué es un equipo? Personas que tienen metas, objetivos comunes. Por lo tanto, una empresa que no tenga una hoja de ruta, un plan, es muy difícil que tenga equipo. ¿Y qué voy a motivar si no tengo equipo? Entonces, primera cualidad del gerente, que sepa motivar al equipo. ¿Y qué significa motivar al equipo? Tenerlo contento, tenerlo siempre pensando con optimismo, con esperanza, de que vamos a lograr los propósitos, los objetivos. Muy importante, ¿eh? Segunda habilidad o cualidad es la orientación al logro. Un gerente tiene que transmitirle a su equipo y a él mismo que se justifica su permanencia en la empresa si alcanza metas, si alcanza resultados que satisfagan al cliente y a la alta dirección de la empresa. Por lo tanto, motivo al equipo, sí, primera cualidad, el gerente sabe motivar al equipo, pero el gerente tiene orientación clara al logro. Es decir, tiene claras sus metas y tiene claras las metas de su equipo. Y su equipo está identificado con esas metas, que son las metas de la empresa. No pueden ser metas distintas a las de la empresa. Pero es formidable que esto se plantee de esta forma, a mi juicio, motivar al equipo y que ese equipo tenga orientación al logro, es decir, cumplir metas, que son las metas de la empresa, que son las metas de la dirección de la empresa y que el mismo equipo ha ayudado a formular. Cuando se formula el plan, cuando se formula la hoja de ruta. La tercera cualidad, la empatía. Nosotros los gerentes debemos ser empáticos, aunque nos cueste un poco, pero tenemos que ser empáticos. Por lo menos para mantener cierta cordialidad en el equipo, para que nos podamos relacionar, y ahora más todavía desde el punto de vista digital, pero tenemos que ser empáticos. Usted tiene que esmerarse por ser empático, por ser cordial. Eso cuando usted llega a su casa y su hijo sale corriendo y va a abrazarle sus piernas porque su tamaño no le da para más, abrazarle sus piernas. Y usted le dice al niño, déjame tranquilo
lo que vengo cansado. Ese gesto para el niño no se lo va a olvidar nunca. Cosa distinta es que usted lo alce, le da un abrazo y le dice cómo estuvo el día, cómo estuvo la escuela, es decir, una cosa, el niño te ve, te sonríe por la manera como lo tratas. Igual en la empresa. No es que tienes que ser una madre, ni que tienes que ser una abuela con tus trabajadores. Pero sonreír, cordializar. Incluso cuando, por ejemplo, cuando el Real Madrid gana yo en el IG estoy contento. O sea, se nota, la gente me lo dice. Caramba, profesor, está contento. Se ve que ganó el Real Madrid. Entonces, cuando me dicen eso, lo que implica es que la gente lo nota. Y es importante entonces que usted manifieste cierta cordialidad en el ambiente de trabajo. Pero ahora más, porque ahora va a haber distancia. Ahora usted no puede ir a alojarse porque a lo mejor esa persona ya no está físicamente en la empresa, está en su casa. Entonces esa empatía tiene que ofrecérsele y reflejarla de otra forma. Cuarto, influencia. Una habilidad de cómo influir en el otro, en la otra. Esto es muy importante en el gerente. Capacidad para influir en el otro. Y un contador debería caracterizarse por eso. ¿Cómo influyo para convencer al directivo de que mi razonamiento es el adecuado, es el conveniente, es la realidad? En la negociación esto es muy importante. Su gran tarea en la negociación es influir en el otro, es convencer al otro. Eso se llama persuasión. Persuasión no es otra cosa que convencer con argumentos. Y la negociación no es otra cosa que eso, convencer al otro de que lleguemos a un acuerdo. El gerente tiene que caracterizarse por saber influir en el otro, por saber persuadir al otro, por saber convencer al otro, con argumentos. Pero esta cualidad hay que saberla desarrollar, ¿eh? No es fácil. Pero muy importante, muy importante. Si una persona no sabe persuadir al otro, por favor no la meta en el equipo de negociación, ¿eh? Porque si alguna característica, debe identificar bien a un equipo de negociación, es su capacidad persuasiva, su capacidad de influencia en el otro. Y un contador público debería caracterizarse por ser persuasivo, por ser influyente en el otro. Y por último, amigos, por último, exigir. Un gerente debe saber exigir. Exigir. ¿Exigir qué? Exigir cumplimiento. Cumplimiento de tareas, de funciones, de metas. Yo le digo a mi equipo de gerentes, de coordinadores, supervisores del IG, le digo lo siguiente. Si usted me motiva al equipo y el equipo está motivado y a la vez usted me le exige cumplimiento de metas, entonces usted es el mejor gerente. Usted es el mejor gerente. Si logra esas dos cosas. Claro, pero para lograr esas dos cosas, el motivar al equipo y ser exigente, para alcanzar resultados, usted necesita las otras tres, sin duda. Entonces, un buen gerente debe saber motivar al equipo con orientación al logro, ser empático, ser influyente, saber influir, saber persuadir al otro y exigir mucho.
exigir mucho. La mano izquierda para motivar, exigir con la derecha. Y usted tiene que estar combinando ambas cosas, ¿eh? Suave para motivar al equipo, fuerte para la exigencia en el cumplimiento de las metas. Los retos exigen estas y otras habilidades. Estas 5 y otras habilidades. Con esto estoy cerrando y me permite la última lámina, por favor, Edwin. Con esto estoy cerrando. Y yo confío que podamos yo confío que hayamos podido agregar algún valor en la tarde de hoy con esta conferencia. Aquí están mis coordenadas. Yo estoy en esos 2 correos. En este momento estoy en el primero, porque estoy confinado en la casa, ¿no? Pero de vez en cuando voy al IGES, 1 o 2 veces a la semana, porque tengo que visitar al instituto y ver sus instalaciones y ver cómo está el pulmón verde, es decir, la parte verde del instituto, los árboles, toda la parte de plantas que tenemos dentro y fuera de la parte externa del instituto. Pero mantenimiento de equipos, de mobiliario, de las instalaciones, muy importante. Ese Adalberto Zambrano, esa Z es minúscula también. Y está mi celular. Estoy completamente a la orden. Quiero felicitar al Colegio de Contadores. Quiero felicitar a James por la labor y al equipo que lo acompaña en la Junta Directiva. Se han hecho sentir, se han hecho sentir en la región y en el país. Y se hace sentir no con palabras solamente, sino con gestión, con labor, con resultados. Y los felicito, porque de esa manera ustedes están ayudando al Zulia y a Venezuela. Y quedo a la orden de todos ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, por sus palabras y por su presentación el día de hoy. De esta manera iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Les informamos a todos los participantes del día de hoy, en la parte inferior se encuentra una barra en donde pueden formular sus preguntas. También las pueden hacer a través del chat. Por acá, profesor, le dejan unas felicitaciones por su brillante exposición, como siempre, de parte de la licenciada Iraida Segura. Muchas gracias, Iraida. Te envío un abrazo y saludos muy efusivos. Yo creo que no queda más, profesor, que felicitaciones por su excelente exposición el día de hoy. Por acá tenemos un aporte y una comunicación sana y efectiva. Supongo que sería parte del rol gerencial. Perdón. Por acá formulaban más que una pregunta. Más que una pregunta sería como un aporte y una comunicación sana y efectiva. En relación sería al rol gerencial o a las habilidades gerenciales. Sí, el tema de la comunicación sin duda, yo lo comparto esa sugerencia. Un gerente debe saber comunicarse, sin duda. Y quizás uno de los problemas más importantes que hay en las empresas antes del COVID era la no comunicación o la comunicación defectuosa en las empresas.
Y lógicamente que hay que afinar ese tema. Completamente de acuerdo. Por acá dejan también felicitaciones por su excelente ponencia el día de hoy. También le dan un aporte y sí, esta situación amerita indudablemente cambios e innovación en todas las empresas. Sí, sin duda, sin duda. Hay mucho trabajo, ¿eh? Incluyo allí a los contadores públicos. Los contadores públicos tienen mucho trabajo, no solamente para la parte contable, para los estados de resultados, el balance, muy bien, ¿eh? Porque claro, eso es muy importante, ese es el torrente circulatorio de la empresa. Los estados financieros me dicen cómo está la salud de la empresa. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero el gerente debe ir más allá. Me refiero al contador público, debe ir más allá, ¿eh? Y estoy de acuerdo con James cuando habla de incorporar otros elementos importantes dentro de la profesión. Completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo. Profesor, por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué herramientas se podrían utilizar para evaluar el teletrabajo? Eso es un tema que encaja dentro de todo lo que es la transformación digital en las empresas. Y lógicamente, eso es una realidad que estamos viviendo y que debemos tomar en cuenta dándole esa libertad, porque lo que hay es que confiar en este caso en el personal, con algunas regulaciones que usted establezca, pero confiar en que el personal está en su casa, pero está trabajando, más que está trabajando, está produciendo, está agregándole valor al negocio. Así trabaje 4 horas menos de lo que trabajaba antes, pero me agrega más valor que antes. Bueno, eso es muy importante. Yo creo que sí. Profesor, por acá tenemos otra participación. La nueva gerencia debe asumir retos que contribuyan a la actualidad, en la actualidad a continuar el camino de una prospectiva. ¿Usted qué opina de la prospectiva en estos tiempos? No, sí, claro. No era el tema de la ponencia, pero sí está vinculado al esfuerzo de planeación. Porque la prospectiva es una planeación de largo plazo, de una visión de largo plazo, en este caso del negocio, o de una región como el caso del Zulia. Yo creo que mientras más dificultades haya, se impone la necesidad de reflexionar sobre el futuro. Claro que sí. Y la prospectiva es una herramienta útil que se utiliza en Europa no solo por los gobiernos, sino por las empresas privadas. La Unión Europea nace de un esfuerzo prospectivo a finales de la década de los 80 y comenzando los 90, la Unión Europea nace con mucha fuerza. A finales de los 90, perdón, y nace con mucha fuerza, pero todas esas empresas europeas, Air France, la Renault y muchas otras participaron en un esfuerzo con los gobiernos de todos los países para crear la Unión Europea. Un ejemplo de esfuerzo prospectivo en el mundo. Y claro, yo creo en la perspectiva y en situación como la que estamos viviendo, lógicamente creo que debemos impulsarlo. Profesor, por acá tenemos otra pregunta sobre cuál sería su opinión en la adaptación de los entes públicos en el tiempo de pandemia y pospandemia. También la organización pública en el mundo ha avanzado en términos importantes. Yo acostumbro a leer hacer algún seguimiento
algunas organizaciones gubernamentales en algunos países desarrollados, incluso en América Latina, hay avances significativos, muy significativos. En el caso de Venezuela tenemos que hacer avances muy, pero muy grandes. Pero sí, todo este esfuerzo de transformación digital en las empresas, válido para el gobierno, claro que sí. El ciudadano tiene que comunicarse con el gobierno y el gobierno con el ciudadano, y la transformación digital es totalmente válida para el gobierno. Y o un gobierno nuevo debería pensar en eso, en cómo vamos a transformar gobierno. No puede haber país avanzado tecnológicamente, socialmente, culturalmente. No puede ser avanzado si los gobiernos están atrasados. Eso no puede ser. Entonces, necesitamos también gobierno de avanzada, gobierno también con un perfil muy alto de lo que es el talento humano, de lo que es el desarrollo organizacional, de lo que es la transformación digital para la nueva ciudad. Nosotros estamos trabajando en el IGE con un proyecto de Maracaibo, ciudad inteligente, ciudad resiliente. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo estás pensando en eso con lo que estamos viviendo en esta ciudad? Que al salir vemos la situación espantosa que tenemos. Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar en el futuro. Porque si nadie piensa en el futuro, Maracaibo y Venezuela se entierran, amigos. Nosotros tenemos que pensar en el futuro y hacer propuestas para eso, muy importante. Estoy completamente a la orden. Otra pregunta. Autorizo a Jens, como presidente del Colegio de Contadores, a que la presentación que la tiene el colegio, esta presentación que yo acabo de hacer, la tiene el colegio. Quien la solicite con muchísimo gusto la compartan. Ok, profesor, por acá tenemos otra pregunta. Si no es recomendable planificar, ¿cuál sería la estrategia en estos tiempos? Hay dos opciones, amigo. O usted planifica o usted improvisa. Esas son las dos opciones. Yo prefiero planificar. Porque si tengo pocos recursos, si tengo pocas oportunidades, si tengo un entorno muy difícil, claro que tengo que planificar. ¿Dónde voy a invertir esos recursos? ¿Dónde logro los mejores resultados, los mayores impactos? Claro que tengo que planificar, porque lo otro sería improvisar. Y la improvisación lo que genera son resultados pobres. Y me remito a la realidad. No me hagan hablar mucho, por favor. Adelante. Creo que ya estamos cerrando, profesor, ¿no? Sí, claro. Por acá tenemos, dentro de los 7 retos de la gerencia, el nuevo marketing ha impactado gratamente porque al convivir con el cliente es lo que estamos viviendo. Ahora en todos los sectores y más los contadores, que somos los psicólogos financieros de los empresarios. Un aporte que dejaron por acá. Sí, yo creo que hay que pensar en ese marketing, en ese nuevo marketing. No tome todas las recetas como verdad absoluta. Es una recomendación que le hago a los contadores. No tome todas las recetas, todas las recomendaciones como verdad absoluta. En las ciencias sociales, en las ciencias económicas, todo es relativo. Por lo tanto, lo que usted debe solicitar son argumentos.
Y ese nuevo marketing tenemos que construirlo todos. El IGES construirá su nuevo marketing, las empresas construirán su nuevo marketing. El denominador común que yo veo allí es que el cliente es parte nuestra, es parte de mi empresa. Y por lo tanto yo debo convivir con ellos, ¿no? Ese es el planteamiento en términos concretos. Sí. Una última pregunta por acá. ¿Qué opina de una gerencia transformacional más humana? Bueno, sí, el talento humano debe jugar cada vez más un papel mucho más decisor, mucho más influyente. Estoy convencido de eso. Y pienso que esta transformación que estamos viviendo está orientada a eso, a que el talento humano juegue un papel cada vez más protagónico en las organizaciones. Esto que estamos viviendo es realmente importante, de grandes cambios. Y los cambios no los van a hacer solo la tecnología, los cambios los va a hacer la gente, para la gente. Y por lo tanto, toda esta transformación tiene que ser humana. Tiene que ser humana. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Estamos a su orden. Muchísimas gracias a usted, profesor, por su tiempo, el desarrollo de esta actividad tan magnífica que nos gratifica a todos los contadores públicos este excelente aporte, muchos en el desarrollo pues de nuestra profesión y para el desarrollo también de nuestros colegas profesionales que se desarrollan en diferentes ámbitos de las organizaciones, como gerentes, como directores, como asesores. A usted, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta magnífica presentación. Y a todos los participantes les recordamos que pueden solicitar al Instituto de Desarrollo Profesional la presentación del profesor, la cual tendremos disponible para enviarles vía correo electrónico. Una vez más, les agradecemos su valioso tiempo y su participación en el día de hoy. No queda más que agradecerle nuevamente a usted, profesor, por su tiempo y felicitarlo por su excelente presentación en el día de hoy, como siempre. Muchísimas gracias, profesor, y feliz tarde para todos. Feliz tarde, que la pasen muy bien. La ley de contaduría en su gran promulgación le dio el toque de sección al gremio que ya existía. Por eso es que día a día se agiganta en su tamaño y en septiembre cada año celebra con alegría. Escucha, colega, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores